Bueno, en esta noche nos ponemos de pie, ya vamos a entrar a la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 2. También saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la página de la iglesia. Que el Señor les bendiga, amén. Para nosotros siempre es un privilegio el compartir la palabra de nuestro Dios a través también de las plataformas que nos permiten usar, amén. Segunda de Corintios, capítulo 2, vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a hablar de lo que vamos a hablar en esta noche, amén. ¿Están todos ahí? Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Puede tomar asiento. Bueno, hermanos, bueno, esta noche vamos a hablar. El punto central de nuestra enseñanza es la disciplina. Y luego voy a explicar. Ahí, cuando da inicio el capítulo 2, es una continuidad todavía de los versículos del capítulo 1. Recuerda que Pablo da la razón por qué no había visitado la iglesia de Corinto, y dice él del por qué. Y aquí en el capítulo 2, cuando empieza, nos damos aún cuenta, ¿verdad?, más claro por qué Pablo no había ido. ¿Por qué es tan importante esto? Porque sus detractores o aquellos que querían desacreditar las enseñanzas de Pablo decían: Pablo no tiene palabra, porque él primero dijo que iba a visitarlos y luego ya no vino, entonces es un hombre que no tiene palabra. Eso decían los falsos maestros, y obviamente al desacreditar a Pablo, toda su enseñanza iba a ser desacreditada. Por eso Pablo tuvo que hacer esta defensa, o se le habla, ¿verdad?, de una autobiografía de él, hablando acerca de su persona. Y aquí vamos a ver una vez más el capítulo 2, mire el versículo 1, y dice Pablo, ¿por qué no fue? Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Hasta ahí nada más. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: si yo no fui a ustedes, si yo no los visité, era para que ustedes no tuviesen tristeza. Ahora le voy a explicar. Vamos a ver más adelantito, ¿verdad?, de por qué Pablo dice que no era conveniente para mí ir.
Porque recuerde que les expliqué cuando estábamos estudiando esto, de que Pablo escribió 4 cartas, de acuerdo a estas 2 cartas, pero esas 2 cartas se perdieron y obviamente pues no entraron en el canon. Entonces solo quedaron estas 2 cartas, que es Primera y Segunda de Corintios. Pero en otras cartas, Pablo, de acuerdo a los que estudian esto, dicen ellos que Pablo fue muy duro con la iglesia de Corinto. Entonces dijo, si me voy a ir otra vez, pues voy a causar la misma tristeza. Entonces mejor no voy, para el beneficio de la iglesia. Vamos al versículo 2, dice, porque si yo os contristo, dice, ¿quién será luego el que me alegre? Sino a quien yo contriste, pregunta Pablo. Dice, si yo les causo tristeza a ustedes, dice, ustedes son el motivo de que yo esté alegre. O sea, Pablo se alegraba por la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y ese es el corazón de un siervo de Dios. Por lo menos yo cuando lo veo en la iglesia, yo no me enojo, yo me alegro, ¿verdad? Me pongo triste cuando usted no viene y estoy, ¿dónde está el hermano? Obviamente no lo voy a perseguir, pero me alegro que usted esté en la casa de Dios. Entonces Pablo dice, si yo voy y causo tristeza, ¿cuál es no tiene ningún sentido? Si ustedes me causan gozo a mí, me causan alegría, entonces yo no voy a provocarles tristeza. Por eso Pablo dice, no quise ir a visitarlos, porque si hubiese ido no era un momento prudente. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí les explica por qué. Versículo 3 dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y es la razón, ¿por qué? Porque Pablo en la otra carta pues fue muy duro, fue muy severo, porque los de la iglesia de Corinto habían cometido tantos errores. Entonces Pablo fue un hombre muy duro con ellos. Entonces dice, pero ahora que voy a ir, espero, ¿verdad?, que ustedes ya hayan cambiado, ya hayan aprendido la lección, y entonces cuando llegue allá va a ser motivo de gozo y alegría. Amén. Yo como pastor me alegro cuando una persona le entrega su vida a Cristo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y mire, el único que se enoja cuando usted viene a la casa de Dios es Satanás y sus demonios. Pero Cristo, amén, Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos los ángeles se alegran porque estamos en la casa de Dios. Amén. Dice el salmista, yo me alegré, dice él. Entendemos lo que dice Pablo también. Con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Vamos ahora al versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Se imagina usted el corazón de Pablo, verdad, que siente tanta tristeza, verdad, cuando la iglesia comete error? Y claro, Pablo fue muy duro con ellos, porque hermanos estaban cometiendo varios errores, verdad, y no querían corregir. Entonces Pablo fue muy duro, fue muy severo. Pero cuando escribe esta carta, dice, con lágrimas estaba escribiendo. Ese es el amor de Pablo hacia la iglesia de Corinto. Amén. Y claro, un pastor ama la iglesia, ama a su prójimo, ama a sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes y yo también somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso dentro de la iglesia tiene que haber armonía, tiene que haber amor, porque tenemos un mismo Padre. Escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, ahí se da cuenta, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo yo a ustedes. Entonces Pablo les explica ahora por qué no fue a ese viaje, porque esa era la razón de que lo estaban desacreditando. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la disciplina, y le voy a explicar qué es la disciplina. Ahora, yo siempre doy testimonio, hermano, porque yo he visto muchas cosas desde que nací hasta hoy, ¿verdad? Ya conozco un poco de la vida. Entonces yo les puedo hablar de muchas cosas, pero les voy a dar este testimonio que es muy, hermanos, nunca se me va a olvidar de la mente. Y son eventos o son acontecimientos que te marcan, que nunca se te van a olvidar. Yo recuerdo, hermanos, a mis padres asisten a donde ellos asisten, a la congregación que ellos asisten, ¿verdad? Recuerdo que una persona cometió un error porque lo encontraron echándose una coronita, una gallo en aquel entonces, ¿verdad? Entonces cuando alguien lo vio, obviamente lo acusó con el líder, ¿verdad? Y ya se le hizo saber el líder que el hermano tal estaba echando su gallito. Entonces, hermanos, ya cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, de confrontarlo, lo llamaron y le dijeron, mire usted, ¿verdad?, va a ser disciplinado.
Entonces, ya saben ellos que de qué se habla, pues yo no sabía en aquel entonces que era la disciplina. Recuerdo, hermanos, no nos llevaban a nosotros porque dicen que era solo los líderes, iban a estar solo los maduros espirituales. Los niños ni siquiera hay que llevarlos, ¿verdad? Entonces, yo no fui esa vez, pero, ¿verdad? Llegué a escuchar, hermanos, que cuando esta persona lo iban a disciplinar, lo trajeron enfrente de todos y dijeron que el hermano, ¿verdad?, le estaba dando duro a la gallito. Trajeron maíz, ¿sí conocen el maíz? Duro. Lo pusieron ahí en el piso, ¿verdad? Lo pusieron de rodillas y luego juntaron la Biblia de todos los hermanos de la iglesia. Lo pusieron en sus manos y ahí estaba pagando la disciplina. Yo dije, jamás voy a ir a esa iglesia, porque qué tal si cometo un error, eso me va a tocar a mí. Entonces dije yo, la disciplina, mi concepto, hermanos, era que lo castigaban severamente a uno. Y luego la disciplina de mis padres. Yo crecí en una cultura muy diferente a esta cultura de este país. Hermanos, era que si te caías, te daban otro más, ¿verdad? En vez de levantarte, que te curen las heridas, no hacen eso. Entonces yo tenía un concepto de la disciplina, que hermanos es darle hasta desquitarse, ¿verdad? Y todavía dentro de la iglesia, aún en este país, algunos creen que la disciplina es avergonzar a la persona cuando comete un pecado, ¿verdad? Es, por ejemplo, si yo tengo algo en contra de Giovanni, ¿verdad? Este es mi tiempo, ¿verdad? Y el pastor me dice, hermano, Giovanni cometió un error, ¿cuánto cree usted? Bueno, que sean 6 años para que se le quite, ¿verdad? A veces la gente se quiere desquitar con alguien cuando comete un error, amén. Pero ese es un mal concepto de la disciplina, porque no hemos aprendido bíblicamente la disciplina correcta de nuestro Dios. Le voy a dar la definición de disciplina. Dice, la disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia con el propósito de proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. El otro concepto que tenían de disciplina, esto usted lo puede investigar la iglesia en Guatemala, ¿verdad? En los años 80, 90. Si usted cometía un pecado, lo dejaban hasta allá atrás, la última silla donde está el hermano Elí, ¿verdad? Porque tienen un concepto equivocado de que solo aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Si usted está allá es porque está malo, ¿verdad? Es una persona mala que no puede acercarse, ¿verdad? No se puede sentar acá porque este lugar es para los santos. Bueno, hoy no hay santos acá, solo acá, ¿verdad? Entonces, en el concepto equivocado de la iglesia. Entonces, como yo soy un poco analítico y Dios me dio la capacidad de pensar y razonar, dije yo, bueno, ¿dónde está la presencia de Dios, verdad? Aquellos, yo sé que está en todo lugar, pero aquellos que dicen que solo aquí. Se supone que esa persona cayó, pecó, hermanos, hubo una ruptura de su separación con Dios. Ahora, yo como pastor, yo quiero que esa persona se restaure. ¿En dónde debería de sentarlo si para mí la presencia de Dios está acá? Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Simplemente es usar el sentido común, ¿verdad? O sea, le digo, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, dije, aquí hay algo malo. ¿Por qué lo sientan hasta atrás? Es más, algunos ya no lo llaman hermanos, ya solo lo llaman por su nombre. Imagínense hasta dónde llega, hermano, el pensamiento humano que no conoce Biblia. Por eso Pablo dice que debemos de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. No es lo que usted piensa, no es lo que el pastor Valentín piensa, sino es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Eso debemos hacer. Entonces, ¿qué es la disciplina? Dice aquí es corregir el comportamiento. Ejemplo, hermano Nicolás pecó, ejemplo, ¿verdad? Entonces pecó, se entiende que cuando uno peca se rompe su relación con Dios, hasta ahí. Mi propósito, mi trabajo, hermanos, es restaurar esa relación con Dios. No es, hermanos, acabar con hermano Nicolás, patearlo y humillarlo. Y es más, miren, hermano, no lo visiten porque está lleno de pecado. No vaya a ser que se manchen ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando ves la Biblia te das cuenta, o sea, nos damos cuenta, hermanos, de muchas cosas que a veces se practica dentro de la iglesia porque no se tiene el conocimiento bíblico. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pastor, pecó el hermano o la hermana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar con él o con ella.
Nos vamos a sentar, vamos a preguntar qué pasó, no porque me encanta qué hicieron, no, sino como pastor, ¿verdad? Primero hace, hermanos, un diagnóstico y luego le da la medicina. Es lo que hago como pastor. Entonces se pregunta qué pasó, se le dice qué se debe de hacer o qué decisiones toma la iglesia y el pastor. Entonces se trabaja en una restauración. Esa es la disciplina, amén. Ahora vaya a Hebreos, ahorita vamos a leer 2 de Corintios, pero vaya a Hebreos, solo quiero enseñarle lo que dice el escritor a los hebreos en cuanto a la disciplina. Capítulo 12 de Hebreos, mire lo que dice acá. Y debe de entender que este es el propósito de la disciplina. Nunca, hermanos, por lo menos yo como pastor puedo decirles con toda seguridad que si alguien es disciplinado dentro de la iglesia, no lo hago porque estoy enojado, no lo hago porque no me cae bien, no lo hago, ¿verdad? Porque esta persona pues no tanto, siempre me hace enojar. Jamás va a ser eso la razón de una disciplina. Dice el capítulo 12, versículo 6 de Hebreos, ¿están ahí? Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? O sea, en otras palabras, corrige pues, ¿verdad? No se desquita, no lo maltrata, no lo tortura, no es así. Disciplina es corregir. Y luego lo que dice esto, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, yo le pregunto a usted, si usted tiene un mal concepto del azote, sacar el cincho y a darle unos 3 para que aprenda, ¿verdad? Ese es azote para nosotros. Ahora, si vemos en la Biblia, dice la Biblia que a Jesús le trajeron una mujer que lo encontraron en el acto del adulterio, dice la Biblia. Imagínense. Hermanos, los fariseos, porque los fariseos regularmente le encuentran error a todo, porque eso es su trabajo. Los fariseos seguían a Jesús no porque reconocían que es el Hijo de Dios, sino lo seguían para buscar ocasión de caer, ¿verdad? Y luego acusarlo. Este es el trabajo de un fariseo. Decimos nosotros en mi rancho, en mi tierra, en mi aldea, decimos, siempre le buscan la quinta pata al gato, ¿verdad? Entonces esos son los fariseos. Dice que trajeron a esta mujer y la pusieron enfrente de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra. Entonces ellos le dijeron a Jesús, Jesús, la ley que nos mandó Moisés dice que esta mujer merece ser apedreada. Entonces Jesús dijo, el que esté libre de pecado, dice, tire la primera piedra. Y dice, ¿se dan cuenta? Nadie. Es más, el que estaba adulterando con ella, estaba ahí en medio de ellos. Imagínense. Entonces dice, pero la historia concluye, hermanos, que Jesús le pregunta a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer contesta, se han ido todos, nadie ha quedado. Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Pero le dice esto Jesús, y esta es la disciplina de Jesús. Ve, y luego ¿qué le dice? Y no peques más. Ese es el amor de Dios. Entonces, cuando alguien esté en pecado, haga como Jesús. No está Jesús, pero está usted para restaurar a esa persona. Amén. Esa es la disciplina. Le dice, ve y no peques más. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. De eso se trata la disciplina. La disciplina, como le dije, no es desquitarnos ni maltratar a una persona. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Y aquí está el otro punto que es importante a aquellos que son disciplinados. Ojalá usted nunca tenga que ser disciplinado. 7 dice, si soportáis la disciplina, ¿qué dice? Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Número 1 dice, si soportáis la disciplina. Ahora, aquí hay 2 puntos. Hay personas, honestamente, ¿verdad? Le digo, estoy hablando de casi 20 años de dentro de la iglesia. O sea, ya conozco cientos de casos, pero le voy a decir hay personas, ahí se da uno cuenta que en realidad no aman al Señor. ¿Por qué? Cometen un error, son disciplinados y nunca más regresan a la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque les quitaron el privilegio, sea predicador, sea cantante, sea, hermano, cualquier privilegio, músico, lo que sea, media vez les quitaron el privilegio, ya no vienen a la iglesia. Entonces no estaban en la iglesia porque aman a Dios, están en la iglesia porque tienen un privilegio. El que ama a Dios, mire, le pueden quitar el privilegio y se sienta en la casa de Dios, le alaba a Dios. ¿Por qué? Porque está en la casa de Dios para agradar a Dios. Amén. Mire, y yo les he dado testimonio, a mí me han disciplinado, ¿verdad? Y a mí me causó risa porque era una disciplina no merecida, por decirlo así.
Y me causó risa porque en realidad no hice algo que merecía una disciplina. Pero bueno, lo acepté y no me molestó porque en realidad no estaba en la iglesia por los privilegios, estaba en la iglesia porque quería, hermanos, crecer en Dios, quería conocer su palabra, estar en la oración. Y mire, la disciplina ni siquiera me di cuenta cuando pasaron los 6 meses. Ya cuando escuché al pastor me dice, usted puede seguir otra vez sirviendo al Señor. Pero estuve dentro de la iglesia, no pasó nada, no se muere uno. Hermanos, uno aprende y sigue adelante en la obra de nuestro Dios. Amén. Dice, porque si nosotros no nos dejamos disciplinar, somos hijos bastardos, o sea, no un hijo legítimo, es lo que dice el escritor a los hebreos. Ahora, regresemos a 2 de Corintios, ahora, capítulo 2, ahora vamos a ir al versículo 5, y mire lo que dice Pablo acá. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, ¿están ahí? Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ahora mire el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Y mire lo que dice Pablo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí hay una persona, dice Pablo aquí, ¿verdad?, que le ha causado mucha molestia. Pero dice Pablo, ustedes ahora restáuranle, perdónenle, para que esa persona no se hunda en tristeza. Número 1, los estudiosos, ¿verdad?, los eruditos de la Biblia creen, ¿verdad?, y yo también estoy de acuerdo, que está hablando del muchacho del capítulo 5 de 1 de Corintios. Regrese para allá. ¿Quién es esta persona? Capítulo 5 de 1 de Corintios. Mire lo que sucede acá. Ahora vamos a leer algo interesante acá porque es el mismo hombre que escribe, pero hermanos con diferentes temperamentos. Capítulo 5 de 1 de Corintios, ¿están ahí? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno, mire lo que dice, ¿qué dice? Tiene la mujer de su padre. Mire lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Había lo que se le llaman incesto, porque este muchacho se acostaba, ¿verdad?, con la mujer, o sea, con su madrastra se estaba acostando. Y dice Pablo acá que ellos no lo corregían. Entonces Pablo, cuando escuchó esto, se enfureció. ¿Cómo ustedes no pueden tratar un problema como esto? Y entonces mire lo que escribe Pablo. Dice el versículo 2. ¿Y vosotros qué dice? Versículo 2. ¿Estáis qué? Pablo le dice a la iglesia de Corinto, están ciegos. Luego dice, ¿no debieras más bien haberlo lamentado para que fuese quitado? ¿Qué dice? Vaya, Pablo dice, córranlo de la iglesia. Y entonces uno cuando lee esto, cuando peca a alguien, ¿será que debo de correrlo? Entonces ahí es donde uno tiene que pedir dirección a Dios y estudiar el caso. Que muchas veces Pablo dijo cosas porque estaba enfurecido. Ahora me comprende el capítulo 2 de 2 de Corintios. Dice, no quise ir a visitarlos, porque si iba a ir, no iba a ser alegría, porque estaba enfurecido, estaba enojado Pablo. Entonces dijo, mejor no voy, para que cuando vaya, no me voy a ir a desquitar con ellos. Cuando su pastor se toma sus vacaciones, ya sabe por qué. Ahora mire lo que dice Pablo, ¿por qué no lo corrieron? Dice Pablo, versículo 3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 5, el tal, ¿qué dice? ¿Se ha entregado a quién? ¿Se dan cuenta quién era Pablo? Ahora me comprende el capítulo 2 de 2 de Corintios. Dice, no quise irme. Hay momentos en que nosotros los hombres de Dios, o los hombres de Dios, mujeres de Dios, a veces cometemos errores. Nadie en esta tierra puede decir, yo nunca he cometido un error. Yo mismo me he parado, yo entré en el liderazgo a los 25 años, creo yo. Ya era anciano de la iglesia, no por mis canas, sino por la perseverancia que tenía dentro de la iglesia.
Y uno de muchacho, muchas cosas, muchas veces, como dijo un predicador en Guatemala, dice, a veces abrimos más rápido la boca que esto, ve. Entonces dije cosas, ¿verdad? Que después me tuve que arrepentir, y a la siguiente junta, ¿verdad? Con la cara, ¿verdad? Caliente, con las orejas rojas, me paré y le dije, mire, hermanos, cometí un error, me disculpo, me perdonan, quiero estar en paz con Dios, ¿verdad? Lo he hecho porque, hermanos, es lo correcto hacerlo. Pablo acá, en 2 Corintios, dice, mejor no quise ir, retrasé mi visita porque no quería desquitarme con ustedes. ¿Tiene razón Pablo? Definitivamente, porque acá dice, entréguenlo a Satanás, ¿verdad? Entonces los que no hacen una exégesis de la Biblia, dice, que te lleve el diablo, ¿verdad? Entonces, pero tienen que estudiar a Pablo. Pablo no siempre fue así. Entonces dice, hasta ahí nada más solo quería enseñarles. Por esa razón, allá en 2 Corintios, ahora sí regresamos a 2 Corintios. El versículo 6 una vez más, 2 Corintios 2:6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice. Así que al contrario, dice, vosotros, y mire lo que dice ahora de este hombre, que le dijo, entréguenlo a Satanás. Ahora dice que más bien debéis, ¿qué dice? Perdonarle. ¿Y qué más? Y consolarle. Aquel hombre que alguna vez Pablo dijo, mándelos al diablo. Aquí dice, perdónale, ¿verdad? Consuélelo. Pablo ahora ya estaba más tranquilo, ¿verdad? Ya se le había pasado su coraje, y entonces ahora dice que con lágrimas le escribía a la iglesia de Corinto. Hay momentos, por eso, hermanos, no es bueno. Cuando uno está muy enojado, no es bueno hablar, ¿verdad? Les contaba el sábado específicamente, se enfureció y me tiraron unas 2, 3 palabras por ahí, ¿verdad? Pero bueno, no pasó nada, ya estoy bien, ¿verdad? También cuando uno está muy alegre, los enamorados, mire, no promete bajar la luna y las estrellas, no los va a poder bajar, ¿verdad? Solo el globo de China lo bajan, pero ya ahí nada más, ¿verdad? Entonces, mire, cuando usted se case, ¿verdad? Cumpla su promesa, diga, prometí esto, prometí aquello, voy a tratar de hacer lo que es correcto, amén. Porque si no, ya saben, las mujeres no se les olvida nada. Me dijiste hace 10 años atrás. Y por favor, me des consejo para los casados, los que se van a casar, por favor, que no se le olvide el aniversario, que no se le olvide un tiempo que ha marcado su historia de ambos, porque si no, ya saben. Bueno, pues es free el consejo, es gratis. Entonces el 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mire cómo ahora se expresa Pablo. Allá en el capítulo 1, del capítulo 5, perdón, de 1 Corintios dice, entréguenlo a Satanás. Ustedes están cegados, ¿por qué no corrigen? ¿Verdad? Pero acá ya es otro. Pablo acá habla con el corazón. Con lágrimas les escribí a ustedes, porque ustedes son motivo de gozo para mí. Entonces dice a este muchacho, dice, perdónanle, consuélenlo, visítenlo, para que no se hunda en la tristeza y sea parte del Señor. ¿Qué diferencia? ¿Estamos de acuerdo? El mismo hombre, ¿verdad? Pero escribe en diferente tiempo. Por eso es aconsejable siempre, ¿verdad? Cuando usted viene frustrado, enojado, mire, no hable tanto porque va a decir cosas que no van a beneficiar a nadie. ¿Estamos? Entonces vamos a ver otro caso de Pablo. Vaya ahora a Hechos. Vamos a Hechos. Mire lo que sucedió acá. Y les voy a enseñar porque esto es importante. Permíteme acá. Hechos capítulo 15. Este es Pablo, me encanta Pablo, hermano, porque es un hombre que... Ahora yo me pregunto siempre, ¿por qué Dios permitió todo esto, que se escribiera esto? Bueno, para que nosotros aprendamos. Y si Pablo cometió errores y Dios lo usó como usó, esa es una esperanza para nosotros, que podemos ser usados por Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Yo creo en Dios que restaura, amén, que sana y que levanta aún al más vil de los pecadores. Capítulo 15 de Hechos, vamos a ir al versículo 36. 15:36. Esto es en el segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a leer, ¿están ahí? 15:36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan,
el que tenía por sobrenombre, ¿qué dice? Marcos. Ahora, mire a Pablo. Este es el gran apóstol Pablo. Versículo 38. Ahí viene el contraste. Pero, ¿qué dice? A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos hasta ahí nada. Mire, Pablo le dijo, ¿verdad?, a Bernabé: ¿sabes qué, hermano? Vamos a ir a visitar a las iglesias, a los hermanos que han creído en Jesús. Entonces Bernabé, que es tío de Marcos, dijo: está bien, me quiero llevar a mi sobrino con nosotros a predicar. Y mire, Pablo no. Entonces Bernabé: ¿por qué no? Porque este muchacho, este débil, que no tiene carácter, ¿verdad?, muchacho, la otra vez en el primer viaje se vino, nos dejó a medio camino. A mí no me gusta la gente así, los débiles. El gran apóstol Pablo. Entonces algunos, como dije, los que no hacen una exégesis, no estudian, dicen: a este no, ya, y una vez hay que sacarlo de la iglesia. Pero como yo digo, Dios, yo sé que a usted también le ha dado, ¿verdad? Pero Dios me ha dado la tarea de hacernos pensar muchas veces. Entonces no puede sacar un texto fuera de su contexto para decir un pretexto. No se puede hacer una doctrina de un verso. Se tiene que analizar todo el tema para llegar a una conclusión. Entonces Pablo dice, y mire el problema que sucedió, Pablo. Entonces le dice a Bernabé: ¿te quieres llevar a Juan Marcos? Vete tú, yo me voy a llevar a Silas. Y hubo una división. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Pero claro, Dios tuvo que tratar con Pablo. Vamos a 2 de Timoteo ahora. 2 de Timoteo. Vamos al capítulo 4. Ahora Pablo ya estaba al final, hermanos, de su carrera. Es la última carta que escribe. Capítulo 4 de 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 9. ¿Están ahí? 2 de Timoteo 4, 9. Dice: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ahora, ¿qué dice esto? ¿A quién? ¿A quién? Y tráelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Hasta ahí nada más. Años atrás, en el comienzo de su ministerio, le dice: no lo vamos a llevar, porque este cuate no aguanta nada. Señores o hermanos, por favor, mire, hay cristianos que van a ir a la iglesia, que van a cometer errores, les salen malas palabras, mire, le van a hacer enojar, pero para eso Dios lo ha preparado a usted, para que usted los guíe, los dirige, porque esas personas pueden ser los grandes evangelistas del día de mañana. Nunca descarte a nadie, porque no le corresponde a usted descartar a nadie. Nunca mande a nadie al infierno, nunca condene a una persona, porque no sabe si el día de mañana Dios lo cambia, lo transforma, y ese va a ser un gran hombre para la gloria de nuestro Dios. Amén. Mire, Pablo en el comienzo de su ministerio, aproximadamente 35 años tuvo un ministerio de 35 años Pablo. O sea que unos 30 y algo de años después, el que una vez lo rechazó, ahora dice: tráemelo, él me sirve para el ministerio. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿quién es Juan Marcos? Pues, y aquí viene lo maravilloso, lo hermoso. Juan Marcos es el que escribe el Evangelio según San Marcos. ¿Se imagina usted si Pablo nunca lo hubiera llamado otra vez más? ¿Se da cuenta lo que muchas veces nosotros no sabemos? Yo sé, yo entiendo que hay personas que nos hacen enojar. Yo sé. Hay personas que uno se da cuenta, hay pecado tras pecado y pecado tras pecado, que uno ya como que dan ganas de decir como Pablo: mejor se lo entregamos a Satanás, ¿verdad? Pero recuerde, mire siempre como Dios. Probablemente esa persona, ¿verdad?, el que nosotros pensamos que nunca va a cambiar, Dios puede transformar su vida y cambiar y transformarlo en un gran Juan Marcos. Amén. Escribe ahora, hermanos, el Evangelio según San Marcos, al que alguna vez Pablo dice: no, ya no lo quiero llevar.
Pero ahora acá recapacita, Dios lo cambia, lo transforma, trata con él y dice, tráemelo, porque él me es útil en el ministerio. Gloria a Dios por eso, amén. Denles eso para el Señor, ese aplauso. Vaya a Filemón, está Timoteo, luego Tito y está Filemón, ahí cerquita. Este es otro caso, hermanos, estamos hablando de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Es, hermano, restaurar a las personas. Ese es el propósito de la disciplina. Capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, Filemón, versículo 8, versículo 8. ¿Están ahí? Mire lo que escribe mismo Pablo, dice, por lo cual, dice, aunque tengo derecho, es lo que quiere decir ahí, en Cristo, para mandarte lo que conviene. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, dice. Mire lo que dice acá. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y mire lo que hace, aboga por un hombre en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo, ¿qué dice? Te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, ¿qué dice? Nos es útil. Déjeme explicar el caso. Acá, hermano, Onésimo era un siervo de Filemón. Filemón era un hombre, entendemos que tenía mucho dinero, tenía esclavo, tenía siervo. Onésimo era uno de ellos. Entonces Onésimo le hizo algo, se cree, porque no dice la Biblia, pero la historia dice que se cree que este hombre le robó algo a su amo. Y él, como sabía que la disciplina o el castigo de aquel entonces era un castigo severo o probablemente le iban a quitar la vida. Entonces, para que no sucediera eso, cuando Onésimo le cometió esa falta a su amo, corrió y se fue para Roma. Cuando llegó a Roma, se encontró al apóstol Pablo. Pablo le predica el evangelio y se convierte al evangelio. Entonces Onésimo le confiesa a Pablo, ¿sabes por qué estoy acá? Porque le robé a mi amo. Entonces Pablo le pregunta a Onésimo, ¿quién es tu amo? Filemón. Ah, el hermano Filemón. Hay que si tiene un hijo, ¿verdad? Ya sabe qué nombre ponerle. Hay otro nombre bonito. Entonces dice, Filemón, yo conozco a Filemón. Él se convirtió cuando yo también le prediqué el evangelio, dice Pablo. Somos hermanos en Cristo. Entonces Pablo le dice a Filemón, ahora tienes que hacer las cosas bien. Quiero que regreses a tu amo, Onésimo, quiero que regreses a tu amo, le pidas perdón y que él te acepte otra vez más. Por eso Pablo le escribe esta carta a Filemón, por eso le dice ahí, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo ya Pablo un anciano, dice, perdónale a Onésimo su falta. Y mire lo que dice el versículo 11, versículo 11 dice, o 10, una vez más el 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, él aceptó a Jesús cuando yo le prediqué acá en Roma, en la cárcel. Y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, mire lo que dice, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que dice voluntario. Dice Pablo, yo quisiera que Onésimo se quedase conmigo, pero él te pertenece a ti porque él era el amo de Onésimo. Recuerde que Filemón tenía dinero. Entonces dice, yo no quise hacer eso, te lo quise regresar, pero ya no lo aceptes como un esclavo, acéptelo como si fuera Pablo llegando en tu casa. Tremendo, ¿verdad? En otro tiempo le dice a Juan Marcos, no te quiero llevar, porque no aguantas nada, ¿verdad? Te debilitas, rápido caes. Pero en otro tiempo le dice, tráemelo, porque este muchacho me es útil en el ministerio. Acá Filemón dice, antes de conocer a Cristo era un inútil, pero ahora que está en Cristo, ahora es útil. ¿Quiénes tienen a Jesús en su corazón? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces esto, hermanos, ese es el objetivo de la disciplina, el propósito, ¿verdad? Cuando nosotros sepamos, ¿verdad? Probablemente vaya a saber de alguien
En vez, hermanos, de acabar con esa persona, levántelo y restáurelo para que esa persona una vez más siga adelante para la gloria de nuestro Dios. Amén. Capítulo 2 más de 2 de Corintios. Capítulo 2 una vez más. Entonces le dice Pablo a Carlos de la iglesia de Corinto que deben de perdonar a esta persona y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, dice Pablo. Y obviamente este muchacho se arrepintió de su pecado, ¿verdad? De haberse metido con la esposa de su papá o su madrastra. Entonces por esta razón, ¿verdad? Hay una restauración porque él cambió. Él ya no quiso seguir pecando y Dios lo restaura, lo levanta y también los hermanos en la iglesia. Y ese es el punto, ¿verdad, hermanos? Como pastor, si yo llego a saber de alguien, obviamente me le acerco, me le digo que no está bien, ¿verdad? Y ahí, si esa persona anhela y desea cambiar, esa persona va a ser restaurada. Si esa persona no quiere cambiar, ya no está en el pastor, no está en la iglesia, ¿verdad? Cada quien decide. Entonces dicen que Judas tuvo el mejor maestro, ¿verdad? El maestro por excelencia, pero nunca cambió. Amén. Versículo 8 dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y mire lo que dice Pablo: ámenlo, no lo odien, no lo critiquen, ámenlo, porque se ha arrepentido, se ha restaurado. Versículo 9: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo dice: yo les escribo que le perdonen, que le restauren, que lo consuelen, que lo amen. Y si ustedes lo aman, lo hacen, es porque sí han puesto en práctica lo que yo les he escrito. Dijo Santiago, ¿verdad?, que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Y dijo Jesús que por sus frutos os conoceréis. Y aquí hay unos frutos que a través de ellos damos, hermanos, evidencia de que somos hijos de Dios. Versículo 10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y mire el versículo 11. ¿Qué dice el 11? Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus máquinas. En otro tiempo dice: entréguenlo a Satanás. En otro tiempo dice: ciérrenle todas las puertas a Satanás. El mismo hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, debemos de pedir la dirección y la guianza de Dios. Se me han hecho preguntas acerca de este muchacho del capítulo 5 de la primera carta. ¿Qué harías tú en ese caso? Bueno, no hay una respuesta concreta en el caso mío. O por ejemplo, cuando me preguntan mucho: ¿qué opina usted del divorcio? ¿Qué opina usted de los recasados? Entonces yo no puedo decir una respuesta. Hay que analizar el caso, hay que ver el caso, qué pasó, qué sucedió. Y luego tenemos que ir a la Biblia. Y esto no es para que usted lo haga. Hay consecuencias, de todo pecado hay consecuencias. Pero dice la Biblia que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo digo, si un recasado puede diezmar, yo creo que puede tomar privilegio también. Digo yo, ¿verdad? Mire, pues le voy a poner este ejemplo para que piense un poco. Si alguien viene acá y dice: el Señor me cambió, yo era un asesino. No, hermanos, eso va a ser un testimonio impactante. Si viene alguien acá y dice: yo maté a 20 personas, pero Dios me cambió. No, hermano, vamos a estar emocionados. Pero si viene alguien y dice: yo solo he tenido una mujer en toda mi vida, es como que se desanima. Y dan ganas de ir a agarrar a otra mujer para que haga un buen testimonio. Mire, empiece a valorar lo bueno. Amén. Cuando alguien dice: no he matado, no he tenido 2 mujeres, he servido al Señor de todo mi corazón, dele aplauso, porque hay que, hermanos, exaltar las buenas virtudes. ¿Sí me explico? Ok, entonces de eso se trata. Y esta es mi posición como pastor. Obviamente, pues yo sé que un día voy a estar ante el tribunal de Cristo y voy a dar cuentas de lo que he dicho y de lo que he hecho. Entonces, para mí, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, es recasado, hay que estudiar el caso y luego, entonces digo, si aceptamos su diezmo, también creo que puede tomar privilegio. Porque hay iglesias que sí pueden diezmar, pero no pueden tomar privilegio, ¿verdad? Ese no es mi caso, yo soy muy diferente. Entonces, eso es, amén. Entonces, Dios, hermanos, restaura la relación de una persona, ¿verdad? Porque el amor de Dios es tan grande.
Último versículo y nos vamos a ir. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Ahora, no todo tiene que estar de acuerdo conmigo. Si algunos no coinciden, están en las redes sociales, está bien, ¿verdad? Eso, ustedes y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de lo que enseñamos. Amén. Entonces, capítulo 6 de Gálatas, ahora sí, ya es para la iglesia en general. Y esto debe ser la iglesia de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 1 dice, ¿están ahí? Gálatas 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Y mire lo que dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Verdad, hermanos? Es importante aprender de otras personas que ya han recorrido. Yo he aprendido mucho, ¿verdad? De hombres que ya han. Cuando hay casos, hermanos, de inmoralidad, hay pecado, siempre es bueno pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Y orarle a Dios para tratar ciertos casos. No puede uno escuchar ahorita y va a resolver el problema, porque uno dice muchas cosas que luego se arrepienta. Entonces, eso es un consejo. Ahora, Pablo acá dice que si alguien es sorprendido en algún pecado, en alguna falta, dice, a ustedes que han adquirido madurez, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Ahora, la segunda parte no significa sí, porque como tú vas a pecar otro día, mejor no lo corrijas. No quiere decir Pablo eso, tampoco está diciendo eso, ¿verdad? Que bueno, tal vez voy a pecar yo, mejor dejémoslo así. Eso no dice Pablo. Lo que dice Pablo es que traten a esa persona con amor, ¿verdad? Restáurenlo, ¿verdad? Con misericordia y compasión. O sea, considérense, si ustedes estuvieran en el lugar de él, ¿qué les gustaría que le hicieran? Misericordia, claro que sí. Si yo fuese sorprendido en una falta, lo primero que me gustaría es que me perdone mi pecado, ¿verdad? Que me acepte, ¿verdad? Que me corrige y que no me difamen, pues. Entonces dice Pablo, ponte en el lugar de esa persona. ¿Cómo te gustaría a ti que te traten? Así trata a esa persona. Amén. Que es la regla de oro. Versículo 2 dice, Gálatas 6:2. Mire lo que dice Pablo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, la disciplina es, hermanos, a restaurar la relación de la persona que ha caído, que ha pecado. Ese es el propósito de la disciplina, ¿verdad? Obviamente se le corrige, se le explica, se le hace ver a esa persona que lo que hizo no es correcto y se le descarta de sus privilegios. El caso de un predicador, de un músico, de un diácono, de un líder de la iglesia, se le descarta su privilegio. ¿Por qué? Porque, hermanos, uno se tiene que ganar los privilegios, ¿verdad? Y aquellos que deciden servir al Señor y quieren servir al Señor, obviamente tratamos de vivir lo mejor que se puede delante de Dios. Amén. Vaya a capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, 5:13 de Gálatas. ¿Están ahí? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y ahí está el otro punto. Bueno, Dios me perdona, voy a hacerlo. Hermano, todo tiene consecuencia. Entre mejor o entre más nosotros pecamos, más consecuencia vamos a tener. Entre menos nosotros pecamos, menos consecuencias vamos a tener. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo. ¿Qué dice? Como a ti mismo. Eso es. Así de que cuando sepa de alguien, ¿verdad? Piense que es usted y cómo trataría a usted. Y esto es un consejo también para los matrimonios, ¿verdad? Cuando se habla de matrimonio también se habla de esto, porque dice la Biblia, dejará a su padre y a su madre y serán, ¿qué dice? Entonces ya no solo yo como un helado a escondidas, también mi esposa tiene que comer conmigo,
¿verdad? Ya no solo mi esposa, ¿verdad? Se va de vacaciones o solo yo y ella se queda en la casa a ver viendo qué hace. No, nos vamos a ir los dos, ¿verdad? No solo mi esposa o solo yo vengo a la iglesia, porque los dos necesitamos de Dios, amén. Entonces los dos venimos a la casa de Dios. Entonces de eso se trata. El matrimonio, cuando hay unidad, eso camina bien. Y la iglesia también, cuando hay unidad y armonía, todo se hace de la manera correcta, amén. Entonces, hermanos, Pablo en un tiempo, ¿verdad?, fue muy severo, fue muy duro. Por eso le dice a la iglesia de Corinto: la razón que retrasé mi visita no es porque no tengo palabra. Si antes le dije sí y luego no, no significa que yo no tengo palabra. Dice: la razón que no fui es que no quise ser, ¿verdad?, de agravio para ustedes. No quise ir a provocar o a desquitarme con ustedes. La razón que no fui es para el beneficio de ustedes, para que si iba, entonces iba con gozo y alegría, para que todo fuese en armonía. Amén. Entonces damos un fuerte aplauso a nuestro Dios y nos ponemos de pie en esta noche. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. La otra semana vamos a continuar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Gracias, Dios eterno. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites poder estar en tu casa, aprender de tu palabra. Dios eterno, gracias porque tu palabra nos ilumina, tu palabra nos instruye, tu palabra nos corrige. Y también, Señor, sabemos que cada uno de nosotros aprendemos, pero no solo aprendemos, sino que podemos ver nuestra vida reflejada, Dios eterno. Y perdona, oh Dios, nuestros pecados. Si en alguna área, Señor, te estamos fallando, en alguna área, Señor, estamos siendo, Señor, quizás le estamos abriendo las puertas al enemigo. Ayúdanos, Padre, a cerrar esa puerta. Pido fortaleza, que podamos decir no al pecado, para poder vivir delante de ti en integridad. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos, danos corazones sanos y limpios y renueva espíritus rectos dentro de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ver a nuestros hermanos y a nuestros prójimos como tú los ves. Ayúdanos a verlos con amor, con misericordia y con compasión. Que como Pablo, Señor, pudo ver a Juan Marcos como un Señor, un hombre, Señor, que iba a servirte. Ayúdanos a ver así a nuestros hermanos. Así como Dios, Filemón algún tiempo fue inútil, pero Señor, en otro tiempo fue útil. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, útiles para tu gloria. Danos corazones humildes, llenos de amor, llenos de perdón, llenos de compasión. Y ayúdanos a cumplir la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo de la misma manera. Padre, te damos honra, te damos gloria y pido, Señor, por la iglesia en esta noche. Si alguien ha venido enfermo, pido, Dios de la gloria, por favor, por sanidad. Sana, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Padre, si alguien ha venido, Señor, con un problema, quizás cansancio físico, cansancio, Señor, emocional, fatigas, en el nombre de Jesús pido que consueles, Señor, esos corazones, que quites todo cansancio, toda opresión y trae paz y gozo a esos corazones. Señor, cualquier necesidad que han traído en esta noche, que, Señor, podamos regresar a nuestros hogares, Señor, renovados, Señor, y con una perspectiva diferente de que tú nos amas, Dios eterno. Gracias te doy en esta noche y pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Apártanos de todo mal, de todo peligro, Señor, y si tú no has venido, permita que el día sábado podamos estar una vez más acá. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.